Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Continúa la carrera por la Casa Blanca con los procesos de primarias y Donald Trump sigue caminando a paso firme hacia convertirse en el candidato republicano tras vencer a Nikki Haley en su estado natal, Carolina del Sur, el sábado, mientras que Joe Biden tiene prácticamente el camino libre del lado demócrata. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la prensa luego de que The New York Times revelara una investigación de la DEA, según la cual su círculo cercano recibió dineros del narcotráfico para su campaña de 2018, la que lo llevó al Zócalo de la Ciudad de México. Washington no inició un proceso formal para no causar un impasse diplomático con su mayor socio comercial, según el diario estadounidense. Y el régimen de Daniel Ortega, que expulsa y destierra a las voces críticas de Nicaragua, ha otorgado asilo político a 3 expresidentes condenados por corrupción. Una práctica de larga data. Les explicamos en esta emisión. Y empezamos en Estados Unidos porque, como lo anunciábamos en titulares, continúa el camino hacia la Casa Blanca con el proceso de primarias, que son las elecciones internas de los partidos para definir a los candidatos a las presidenciales de noviembre. Por el Partido Demócrata se da por hecho que el candidato será el actual presidente Joe Biden y por el republicano el expresidente Donald Trump. Una reedición del duelo de 2020, rematch, le dicen en inglés. No obstante, a pesar de que son los favoritos y cuentan con la mayoría de los apoyos en sus respectivos partidos, las primarias siguen celebrándose porque la designación es un proceso democrático. Biden enfrenta el desafío del congresista Dean Phillips, quien en todas las jornadas de votación ha perdido. Y por el lado republicano, Donald Trump camina firme y sin contratiempos hacia la candidatura tras vencer a la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, en la primaria de Carolina del Sur, el estado en el que ella nació y donde fue gobernadora. Muchas gracias. Wow. Esto realmente es algo. Es un poco antes de lo que esperábamos. Es incluso más grande de lo que anticipábamos, incluso una victoria mayor de la que esperábamos. Y me informan que tuvimos el doble de votos de lo que había recibido nunca antes en el estado de Carolina del Sur. Muy bien, es un doble récord. El resumen de la jornada lo tiene nuestra enviada especial Eumar Esaa. Cuarta victoria para Donald Trump en igual cantidad de contiendas por la nominación republicana en un estado, Carolina del Sur, que tiene un valor fundamental. Por una parte significa dar un golpe de gracia a la última rival en contienda, Nikki Haley, precisamente en el estado en el que ella nació, en el que se formó, que gobernó en 2 oportunidades, la segunda de ellas hasta el tercer año del mandato, precisamente para sumarse en aquella oportunidad al gobierno de Donald Trump como su embajadora ante Naciones Unidas. Y el otro valor fundamental que tiene el estado es el hecho de que el ganador de esta contienda siempre ha sido tradicionalmente, desde 1980, cuando las primarias se disputan con el actual formato, el posterior nominado del partido para las elecciones presidenciales. Todo esto con excepción del periodo de 2012, cuando Newt Gingrich fue el ganador y posteriormente no fue él el postulado. Pero, como decíamos, el valor simbólico fundamental ha sido precisamente superar a Nikki Haley en su reducto. Donald Trump estuvo aquí en el complejo ferial de Columbia, en Carolina del Sur, celebrando la victoria y celebrando el hecho de que observa al Partido Republicano más unido que nunca. En el caso de Haley, ella había tratado de activar ese voto duro anti-Trump, aprovechando el hecho de que Carolina del Sur no tiene registro partidista, por lo tanto podrían participar esos 500,000 votos que apoyaron a Biden hace 4 años, independientemente de que no sean militantes del Partido Republicano. Pero ese llamado no funcionó. Donald Trump finalmente se ha quedado con la victoria en el estado donde debía ser el bastión de su contrincante. Y además Trump venció cómodamente a Haley en las primarias anteriores, en Iowa, en New Hampshire e incluso en Nevada, donde era la única candidata debido a una disputa interna del partido que decidió celebrar caucus también, una asamblea partidista, para apoyar a Trump. Pese a esto, Haley reiteró que no se va a retirar.
Hoy en Carolina del Sur obtuvimos alrededor de 40% del voto. Eso es alrededor de lo que obtuvimos en New Hampshire también. Soy contadora, sé que 40% no es 50%. Pero también sé que 40% no es un grupo pequeño. Hay grandes números de votantes en las primarias republicanas que dicen que quieren una alternativa. Lo dije antes en la semana, que no importaba qué pasara en Carolina del Sur, seguiré aspirando a ser presidenta. Y soy una mujer de palabra. Recordemos que gana la nominación el precandidato que acumule más delegados y se necesitan 1.215 para ganar. Revisemos ahora cuántos delegados tiene cada uno hasta el momento. Trump tiene 107 delegados y Haley 17. Y después de Carolina del Sur, la siguiente cita es en Michigan el 27 de febrero y posteriormente el supermartes, cuando votan 15 estados y se distribuyen 874 de los 2.429 delegados republicanos. Y entre tanto, al margen de las primarias tuvo lugar la cumbre de la derecha, la Conferencia Política de Acción Conservadora de Estados Unidos, donde se hizo un nombramiento no oficial de Trump como candidato a las elecciones de noviembre. Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y el de El Salvador, Nayib Bukele, participaron en el evento. La derecha americana unida en bloque. Desde Washington, el corresponsal de France 24 nos explica a qué se debe este acercamiento. El presidente de Argentina, Javier Milei, Nayib Bukele de El Salvador, Santiago Abascal, líder del partido Vox de España, y Eduardo Verástegui, actor y activista católico mexicano que aspiró a la presidencia de su país, estuvieron presentes en la Conferencia de Acción Política Conservadora CPAC esta semana en Washington. Su participación revela la creciente alianza entre estos líderes de derecha de Iberoamérica y los republicanos y trumpistas en Estados Unidos, una alianza en la que las dos partes se ven beneficiadas, un gana-gana, como dicen, porque por un lado los republicanos, al apoyar a estos líderes que son muy populares entre los hispanos en Estados Unidos, cosechan más el apoyo y el voto hispano de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre. Un voto hispano, además, que hay que recordar es clave en las elecciones, teniendo en cuenta que los hispanos representan cerca del 20% de la población estadounidense. Por otro lado, los líderes latinoamericanos ganan al acercarse aún más a los conservadores y a Trump en Estados Unidos por tener más acceso a un eventual gobierno del expresidente, quien lidera la intención de voto en estados claves que definirán la elección presidencial. Sin embargo, este acercamiento de los líderes de derecha latinoamericanos con los republicanos puede significar un riesgo, un arma de doble filo, porque en caso de que Trump no gane y Biden siga en la Casa Blanca, se le va a complicar aún más estas líneas de crédito, por ejemplo, que Javier Milei está tratando de negociar con la administración de Joe Biden y con el Tesoro estadounidense, que tiene bastante influencia en las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Lo que queda claro es que si antes CPAC era un evento entre republicanos en Estados Unidos, desde el 2019 pasó a ser un foro más de líderes conservadores a nivel mundial, con eventos similares realizados en México, Israel y Australia, entre otros países. Cambiamos de tema y nos vamos a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de completamente falsa la información revelada por el diario estadounidense The New York Times sobre una investigación de la Agencia de Control de Drogas estadounidense, la DEA, de la supuesta financiación de su campaña de 2018 en la que llegó a la presidencia por parte de cárteles del narcotráfico. Veamos. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso. Antes de que el reportaje fuera publicado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió en su conferencia matutina las preguntas que el New York Times le hacía para obtener su versión. López Obrador negó todo. Pero según el diario estadounidense, una investigación de la DEA reveló que sus hijos y colaboradores cercanos se reunieron con jefes de los carteles del narcotráfico y recibieron millones de dólares para la campaña presidencial de 2018, la que lo llevó al Zócalo, después de 2 intentos fallidos. Otra investigación reveló que narcotraficantes habían donado millones de dólares a la primera campaña de AMLO en 2006, pero el caso fue cerrado y no se presentaron cargos. Si bien las pesquisas identifican vínculos con el círculo cercano del mandatario, no hallaron relaciones directas entre él y los narcotraficantes.
Estados Unidos nunca abrió un proceso formal, al considerar que no había disposición en Washington de implicar al líder del principal socio comercial del país. O sea, nos tuvieron miedo, porque a México se le respeta. El antecedente es la detención en Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa de 2012 a 2018. Una investigación reveló que utilizó la oficina para ayudar a grupos criminales. Pero luego del disgusto del mandatario, que se quejó de la que calificó de falta de honestidad entre dos cercanos aliados, en un movimiento inédito, el Departamento de Justicia liberó al militar días después. Y un tribunal panameño ordenó la detención del expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales. La orden de captura busca asegurar su comparecencia en otro caso, el del juicio por supuestos sobornos de Odebrecht. Martinelli está refugiado en la Embajada de Nicaragua, país que le concedió asilo. Es el tercer exmandatario de la región que encuentra refugio en Managua, un gobierno que ha expulsado, desterrado y quitado la nacionalidad a líderes religiosos, opositores y políticos, también periodistas. Sandrine Exil tiene los detalles. Un paraíso para políticos acusados de corrupción. El gobierno de Daniel Ortega concede asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, señalado de corrupción. Es el último de una larga lista de prófugos. Se quiere ir es porque es un poco cobarde. Por eso es que se quiere ir, porque no quiere pagar la cárcel. La entrada de Martinelli a la sede diplomática de Nicaragua en Panamá provocó una disputa entre ambos países. Él se encuentra aquí y estamos dispuestos a seguir dando las batallas legales, pero asegurándonos de que su vida y su integridad física estén salvaguardados, porque él corre peligro de muerte, ya que el presidente de la República y el actual vicepresidente de la República está detrás de todo eso. La medida deja ver un patrón recurrente del gobierno Ortega Murillo: brindar refugio a individuos corruptos que han huido de la justicia en sus países de origen. 130 pasaportes han sido emitidos a personas corruptas y aliados políticos. En 2008, Ortega concedió asilo político a Doris Torres, Marta Pérez y Lucía Moret, guerrilleras de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Otro refugiado, Mario Eduardo Firmenis, anteriormente dirigió las guerrillas montoneros en Argentina durante la década de 1970 y fue indultado por el presidente Carlos Menem en 1990, entre otros. Incluso casi a Pablo Escobar. Durante la década de 1980, cuando los sandinistas estaban en el poder y el cartel de Medellín crecía, los narcotraficantes Pablo Escobar y Carlos Leder buscaron refugio en Nicaragua. Escribió Leder en su libro recientemente publicado, Vida y muerte del cartel de Medellín. Y que me quieren sacar y me quieren matar. Mientras Martinelli logra su refugio, el líder opositor nicaragüense exiliado Félix Maradiaga dice que Ortega ha socavado el verdadero propósito del asilo político. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Luis Fernando Montes estuvo en la producción. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. Sigan en sintonía.